celebramos hoy en la iglesia la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera iniciar la homilía recalcando 4 puntos que son importantes en mi opinión para entender lo que es el bautizo. Quizás 4 puntos que nos aclaran lo que significa el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, o podríamos decir también lo que significó para nuestro Señor Jesucristo el bautizo, lo que ese bautizo de Juan el Bautista hizo en Jesucristo. Lo primero, o el primer elemento de lo que ejerce el bautismo en Jesús es el inicio. El bautismo inaugura, si se quiere, inicia, o con él luego se inicia el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio público en el cual él va a acentuar lo que la primera lectura del libro de Jeremías dice. Voy a leer esa primera frase que encontramos en el libro de Jeremías y que acabamos de escuchar, y que se hace realidad, se realiza plenamente en Jesucristo. Miren a mi siervo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio de servicio. Jesucristo es el siervo de Dios. Vino a servir, no a ser servido, dice el Evangelio. Dice Jesús de sí mismo en el Evangelio. Él es el servidor. Entonces, con el bautismo se inicia ese ministerio de servicio, o ese ministerio del servidor de Dios. Ministerio propiamente significa eso. Casi que decir ministerio y servicio es una redundancia porque es lo mismo. Un ministerio es un servicio. Jesús entonces inicia su ministerio público como servidor. Lo segundo, en el bautismo Jesucristo se convierte, por decirlo así, en el Hijo de Dios. Cuando digo se convierte es que se hace evidente. El Evangelio lo dice claramente. En el Evangelio dice: entonces se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Entonces, en el bautismo se hace evidente, palpable, claro, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, en el bautismo es el tiempo en que se inicia ese ministerio de servicio o del servidor, y ministerio que también se ejerce nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Hijo de Dios. Entonces, en el ministerio público que se inicia en el bautismo, repito, ese ministerio tiene esa especial característica. Él revela, muestra que Él es el Hijo de Dios y muestra la relación que el Hijo tiene con el Padre, en este caso el Padre Dios, y nos enseña de la misma manera cuál tiene que ser nuestra relación con Dios. Relación de hijos adoptivos en Jesucristo. El tercer punto: en el bautismo Jesús es equipado para realizar ese ministerio de servicio, ese ministerio de revelación de una relación filial con Dios. Es equipado. Voy al Evangelio otra vez. Dice el Evangelio: al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Ese es el equipamiento que recibe Jesucristo en el bautismo, el Espíritu. Se convierte entonces Jesucristo en el ungido, en el cual el ungido que recibe totalmente y perfectamente el Espíritu. Entonces, el poder con el que el Hijo de Dios, este Hijo de Dios, servidor de Dios, va a proclamar es el poder del Espíritu. Por eso,
todos los demonios y todas las fuerzas distintas a Dios y opuestas a Dios no tienen ningún poder sobre él, porque él tiene el poder del Espíritu, el poder de Dios. Y lo último, yo les decía que son 4. Lo último, en el bautismo se inaugura el tiempo escatológico. Yo ya había explicado esto, pero lo vuelvo a explicar porque siempre se puede olvidar, y a lo mejor cuando lo expliqué algunos de ustedes no estaban. Lo he explicado, esta va a ser la 3ª vez. Lo expliqué el año pasado en tiempo de Adviento, me parece, ambas. Pero esta por 3ª vez explico qué quiere decir tiempo escatológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tiempo escatológico? Vea, para los judíos y para los escritores sagrados, es decir, los que escribieron la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento, el tiempo era visto de una manera distinta como nosotros lo vemos. Para ellos había lo que se llama era antigua o vieja y una era nueva o porvenir. ¿Sí recuerdan? Yo les expliqué. Muy bien. Y los que no recuerdan, entonces vuelvo y lo explico. La era antigua o la antigua era o la era vieja es una era en la cual el dominio le pertenecía a Satanás, al diablo, al cachudo, al malo. Y la era nueva o la era por venir es una era en la que el dominio le pertenece a Dios. Entonces, tiene que ver también esta era antigua y nueva con el dominio o con el reino de Satanás o con el reino de Dios. La era antigua es un reino de Satanás porque allí él manda, él es el jefe. La era por venir o la era nueva es el reino de Dios porque allí es Dios quien manda, él es el jefe. La era antigua tiene relaciones. Hay unas relaciones de violencia, hay unas relaciones de odio, relaciones de inmisericordia, relaciones de no amor. Cuando no hay amor hay odio. Por tanto, relaciones de egoísmo. Lo que yo en otras ocasiones he llamado el egodrama. Si recuerdan que he hablado yo, cuando el ser humano solo piensa en su propio yo. En el propio yo. Y entonces, cuando ustedes y yo pensamos en el propio yo, mi yo es el que rige mi relación con el otro. Propiamente el otro queda anulado, porque el propio yo es el único que subsiste. No sé si soy claro. Cuando yo solo pienso en mí, el otro no es nada. Es mi yo lo importante. Esa es la era antigua y esa es la era de Satanás. La era regida por el Dios, por el malo, Satanás, y el propio yo. La era por venir es la era regida por Dios y es una era en la que no hay egoísmo, es todo lo contrario, es la era del amor. Las relaciones son de amor, las relaciones son de armonía, las relaciones son de misericordia y de perdón, las relaciones son de encuentro con el otro. Muy bien, dicho esto, yo decía que en el bautismo se inaugura esa era escatológica que es la era por venir. En el bautismo, porque Jesús es el Hijo de Dios, que es servidor y que está equipado por el Espíritu para vencer la era antigua, que es la era del diablo, que es la era del no servicio, porque es la era del yo. Entonces la era en que el yo no se abre a los demás y por tanto no sirve, sino que es la era del yo y yo, nada más que el yo. Entonces decía yo que ahí se inaugura en el bautismo esa era por venir. Hay que tener en cuenta, y con esto termino esta primera parte de la homilía, luego iré al Evangelio y espero yo que ya sacamos las enseñanzas del Evangelio para nuestra vida. Hay que tener en cuenta que esta era por venir, yo también lo explicaba ya antes, se realiza plenamente en el final de los tiempos, como dice la Biblia. Ese final de los tiempos es cuando esto se acabe, pues, cuando esto se destruya y ya reine completamente Dios. Mientras tanto vivimos en lo que los teólogos llaman, escuchen bien, apréndanse la palabra y la expresión, el ya, pero todavía no. Ahora vivimos en el ¿qué?
llamando desde planeta Tierra a donde quiera que se encuentren en el universo. En que estamos recuerden, estamos en el qué, ya, pero todavía no. Repítanlo, yo quiero que ustedes lo aprendan. Es una expresión muy teológica y ya lo voy a explicar. Estamos en el qué, pero todavía no. ¿Por qué? Porque Jesucristo inauguró esa era por venir ya. O sea que sí está aquí, ya presente. Pero todavía no. ¿Por qué ¿por qué todavía no? ¿Por qué el pero todavía no? Porque no está totalmente y plenamente realizada ya y aquí. ¿Sí me hago entender? Se realizará plenamente después del fin de todo. O sea que en este momento estamos en el ya, pero todavía no. Mejor dicho, estamos en dos reinos enfrentados. El cachudo con el no cachudo, que es Dios, pues. O Dios con el cachudo. ¿Sí me hago entender? Hay dos reinos. Ustedes, estoy seguro, porque yo también, y todos seres humanos lo hemos sentido, sentimos esa lucha interna. San Pablo dice, es una lucha interna, está allí interior. Es ese ya, pero todavía no. Sentimos el que quiero hacer el bien a veces, el que quiero vencer mi egoísmo, pero a veces no puedo. ¿No lo han sentido? No me digan que no, porque entonces ustedes no son seres humanos. Todos lo sentimos, todos. Y dice San Pablo, es que yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, termino haciendo el mal que no quiero hacer. Hay algo en mí. Ese es el ya, pero todavía no. Está Dios allí, el reino de Dios, pero también el reino de no Dios, no digamos del diablo, para que no digamos que estamos poseídos por el diablo, pues. Pero es el egoísmo que sale en ciertos momentos, sale, se presenta. Ya, pero todavía no. Solamente lo diremos luego. Esos son los 4 puntos que pasan en el bautismo del Señor. Ahora bien, voy al Evangelio para luego ya terminar la homilía. El Evangelio dice que al salir Jesús del agua, ya la había leído esta frase, pero la vuelvo a leer, Jesús vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Rasgaban. Ese verbo es el mismo verbo que utiliza San Marcos. Recuerden, estamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, versículo 38-39, donde dice que el templo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo se rasgó en dos. ¿Recuerdan cuando Jesús murió? Capítulo 15, versículos 38 al 39. Y en ese momento el centurión que estaba allí enfrente mirándolo, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí recuerdan? El centurión ahora reconoce lo que el Padre reconoció, que es su Hijo bien amado. Muy bien, se rasgó. Antes del bautismo de de Jesucristo, los cielos es el lugar, los cielos es el lugar en la Biblia donde habita Dios. El cielo entonces es el lugar de la habitación divina, el lugar divino. La tierra es el lugar de nosotros los mortales y por tanto del reino de Satanás, del dominio de Satanás. Aquí estamos bajo el dominio de Satanás. Recuerda, esta es la era antigua. El cielo es la era por venir, pero con el bautismo se rasga, es decir, hay una fisura del cielo y ahora hay una comunicación directa con Dios, tenemos acceso a Dios. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. Jesucristo hace esa fisura, realiza esa fisura, Él se convierte en el intermediario entre nosotros y Dios y nos enseña lo que tenemos que hacer. En el bautismo, en nuestro bautismo, nosotros estamos o recibimos cuando nos bautizamos la misma misión de nuestro Señor Jesucristo, la misión de ser servidores de Dios, donde quiera que vayamos, la misión de tener relaciones de hermanos y hermanas de Dios, o hijos e hijas de Dios, y hermanos unos a los otros.
hermanos en los unos a los otros. Esas son las relaciones de esta era por venir. En ocasiones nosotros nos tratamos no como hermanos, y en ocasiones no tratamos a Dios como, o no nos sentimos como si fuéramos los hijos de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Cuán importante es en nosotros los cristianos tener eso bien claro? Esas son las relaciones que nosotros tenemos que implementar. Muchas veces con el hermano somos fuertes y lo tratamos mal porque estamos en la era antigua. San Pablo dice, no, hermanos cristianos, nosotros ya no pertenecemos a esa era, nosotros pertenecemos a la nueva. Desde el bautismo somos miembros de la nueva era o de la era por venir. Por tanto, tenemos que tratarnos y comportarnos como tal. En el bautismo nosotros fuimos equipados con el Espíritu de Dios para vencer como Jesucristo el maligno y todas las fuerzas opuestas a Dios. Fuerzas que se encuentran en cada uno de nosotros y fuerzas que están también fuera de nosotros, pero estamos equipados con el Espíritu de Dios para vencer, para ganar esa batalla. San Pablo dice que nuestra batalla no son con seres de este mundo, sino con fuerzas del infierno y fuerzas espirituales pues contrarias a Dios. Es el equipamiento que recibió Jesucristo, es el mismo equipamiento que tenemos nosotros como soldados pues que se van a la guerra con su equipo para enfrentar al enemigo. El cristiano también recibe en el bautismo ese mismo equipamiento que Dios. Y estamos entonces llamados a hacer realidad esa era por venir todos los días. Pidámosle entonces al Señor que Él nos dé la gracia, la fuerza de poder realizar en nuestra vida de bautizados lo que Jesucristo también realizó en su vida, en su ministerio público, lo que Jesucristo nos enseñó. No olvide, primero, ¿qué era lo primero? Ya me olvidó. Aquí, planeta Tierra, llamando a donde quiera, cualquier punto de la galaxia donde se encuentre. El primer punto. Yo les conté a usted la historia, yo creo que se las conté, pero se las vuelvo a contar. Cada que yo hago eso me acuerdo. Una señora, sí, señora, pero joven, costarricense, en una parroquia, esto es un paréntesis, me dijo, oh padre, escuché un diácono colombiano hablar en Radio María, riéndose, ella se reía. ¿De verdad? Yo sí. Le dije yo, ¿de verdad? Ella dijo, sí. Y habla igualito a usted. Y después de Colombia, pues me imagino que habla igualito. Y yo le dije, sí, el acento. Dijo, no. Habla muy bonito, pero no se le entiende nada. A ustedes están... Me hacen sentir así, que yo hablo muy bonito, pero no me están entendiendo nada. ¿Cuál es el primer punto de que... ¿Cuál es el primer punto? Es el momento del bautismo en que Jesús inicia su ministerio público como servidor. Muchas gracias. Ese es el primer punto. No vayan a decir, ese padre habla muy bonito, pero no se le entiende nada. Me siento así de verdad. Pues eso no tiene sentido yo ponerme a hablar aquí para que no me entiendan nada. No se le olvide, es inaugura el ministerio público de servidor, Jesucristo, que ustedes y yo como bautizados también tenemos que hacerlo, por favor. Segundo punto, planeta Tierra llamando a cualquier lugar del universo. Segundo, habla muy bonito pero no se le entiende nada. Segundo, definitivamente sí tenía razón la señora. Jesucristo se convierte en hijo de Dios. ¿Recuerdan? Hijo de Dios. Y empieza en ese ministerio público a realizar, a ejercer como hijo de Dios y a mostrarnos esa relación de hijo con un padre amoroso. Hijo de Dios. Ministerio público, servidor, hijo de Dios. Tercero, ahora sí, perdón. Ese es el último, el cuarto, pero bueno, el tercero es equipamiento. El equipamiento lo recibe el Espíritu, desciende como paloma, equipamiento, para ir y vencer las fuerzas contrarias a Dios. Síntesis. Y ahora sí, tercero, el cuarto, el ya pero todavía no. Se inaugura el ya pero el todavía no.
el momento escatológico que se va a realizar completamente en el futuro, que es la nueva era o la era por venir. Eso fue lo que yo dije hoy. Si le preguntan qué dijo el Padre en la misa, pues ya saben, 4 cositas, 4. Pidámosle al Señor entonces que nuestro bautismo que hemos recibido, podamos nosotros entender con nuestra vida que eso es lo que estamos llamados a hacer, que es lo mismo de Jesucristo, es el mismo llamado de Jesucristo. Pongámonos de pie y profesemos.